El presidente Milei ha dado un anuncio muy importante en el día de hoy. Ha confirmado la fecha en la cual se terminará de cerrar y efectivizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el día de ayer, ante una marcha que ahora vamos a ver también, no fue nadie porque estuvieron fogoneando que no, porque ahora se te viene la guerra civil, Milei, ahora se te terminó todo, porque el otro día que nos pegaste no vamos a hacer ante la represión. Bueno, parece ser que se asustaron bastante los muchachos, porque no había nadie ayer, no había nadie. Creo que tranquilamente podría haber ido a hacer una cobertura, no me pasaba nada, porque no fue literalmente nadie. Fíjense lo que es esta marcha. Aquí tenemos el horario, 17:40 horas. 17:40 horas, no había nadie en la plaza. No había nadie en esta marcha de los jubilados. Bueno, mientras tanto en el Congreso se votaba el denudo del presidente Milei por el acuerdo con el fondo y salió afirmativo, por supuesto. Tremendo esto, ¿no? Con tan pocos diputados, la Libertad Avanza está logrando por un montón de cosas, está teniendo un montón de victorias legislativas para todos aquellos que decían que Milei no podía hacer política, que no iba a hacer nada, que no iba a conseguir ningún acuerdo, que nadie le iba a votar absolutamente nada, que el Congreso le iba a rebotar todo. Bueno, parece ser que al final el inexperto, el gobierno de inexpertos, de inútiles, de loquitos, de trastornados, resultó tener muchísima más capacidad política para poder transformar lo que sucede en el país que todos los genios de la política que se la daban de salvadores porque tenían rosca y nos trajeron hasta este desastre. Y nos dejaron las cuentas del país como nos las dejaron. Porque claro, ahora hablan y se llenan la boca el kirchnerismo de este acuerdo que es un acuerdo para sanear las cuentas del Banco Central, que es para terminar de solucionar ese desastre que dejaron, que es un acuerdo además, y es la primera vez que sucede que no se va a utilizar para hacer política, para revolear la guita para todos lados, no, es simplemente para acomodar las cuentas, y ya simplemente con eso, con acomodar las cuentas, con lo bien que se están haciendo las cosas, con el crecimiento que está teniendo la economía del país, y con una tasa, por supuesto, muchísimo más razonable que los delirios que firmaba el kirchnerismo, que habla de endeudamiento. El kirchnerismo fue una máquina serial de endeudarse a tasas irrisorias, genios de patear la pelota para adelante y que después le explote la bomba al que sigue. Bueno, esto se está utilizando y se utilizará para acomodar las cuentas simplemente del Banco Central, para sanear esas cuentas, y luego eso se terminará pagando solo, porque la verdad que con la economía en marcha como está y con este acomodo final que se está haciendo, la verdad que, bueno, tendremos un año de crecimiento económico sin lugar a dudas impresionante, queridos amigos. Milei comentaba en el día de hoy, comentaba lo siguiente y confirmaba que el acuerdo se cerraría a mitad de abril. Aquí tenemos la nota en Infobae. Tras el visto bueno del Congreso a la autorización del Poder Ejecutivo para concretar un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei le puso plazo a la finalización de la primera instancia, que es el entendimiento técnico con el staff del organismo. Mitad de abril, mencionó el jefe de Estado, citado por la agencia Bloomberg Línea. El gobierno trabaja con una hoja de ruta que preveía un programa aprobado y vigente hacia fin del primer cuatrimestre, es decir, a fines de abril. El vocero presidencial Manuel Dorri ratificó esa fecha este jueves en conferencia de prensa. Y bueno, la verdad que venimos teniendo días de mucho éxito para el gobierno, de cara a lo que se viene, de cara al futuro. La verdad que tendremos un gran año sin lugar a dudas. Fíjense también estos datos, ¿no? Porque nos encontramos, todos los datos económicos, es un milagro aquí en la Argentina. Quizás tenemos mucho público internacional ahora. Ustedes habrán escuchado históricamente en estos últimos años del desastre que nos dejó el kirchnerismo. Y se cumplen 5 años del inicio de la pandemia, ¿no? Del inicio de la dictadura. Porque tanto hablan de la democracia, el peligro de la democracia. Bueno, eso fue una verdadera dictadura la que impulsó a Alberto Fernández cerrando el Congreso, cerrando el Poder Judicial, adjudicándose todos los poderes del Estado. Bueno, eso sí fue una dictadura para los que hablan hoy de democracia, ¿no? Y bueno, kirchnerismo mucho tiempo atrás, el gobierno Macri, que también fue pésimo a nivel económico. Por fin la Argentina, después de mucho tiempo, tenemos para informar datos económicos buenos. Es impresionante. Ya quizás se nos está haciendo costumbre el tema de la inflación. Ya no es tanta noticia.
que la inflación es baja, que la inflación está bajando, pero no podemos dejar de remarcar estos detalles de lo que está haciendo el equipo económico, que ha sido un milagro económico realmente, milagro económico, luego del desastre que dejaron estos malvivientes que ahora quieren venir a hablar y dar clases de cómo se tiene que gobernar, de qué hay que hacer con el fondo, de qué hay que hacer con la plata, de qué pasa con el dólar, de esto y del otro. Vienen a querer dar clases de moral y a querer corrernos estos tipos que hicieron mierda al país, que nos dejaron una bomba a los argentinos y al presidente Milei, que lo ha logrado desactivar de una manera magistral. Han dejado una bomba que no les importaba llevarse puesto al país, porque su objetivo era llevarse puesto a este tipo que está acá. El objetivo de estos hijos de puta era llevarse puesto a Javier Milei, a su gobierno. Querían que caiga en marzo, querían que caiga en febrero, en abril del 2024. Bueno, no les salió el golpismo. Y para ellos que hablan y dicen que se preocupan por los pobres, por los jubilados, por la gente, por los más necesitados. Bueno, quien se ha preocupado por los más necesitados es Milei, que ha bajado la pobreza. Ellos no, ellos que dejaron una bomba con la intención de que estalle, con la intención de tener un estallido social, por el simple hecho de recuperar el poder. Bueno, vamos con los datos positivos. El PBI aumentó 2,1% en forma interanual. En el cuarto trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto de la Argentina creció 2,1% en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, aumentó un 1,4% respecto al tercer trimestre de 2024. Tenemos crecimiento en la Argentina. Tenemos crecimiento económico en la Argentina. Y después los tenemos que escuchar a estos tipos que nos dejaron en la lona, venir a dar clases, venir a querer psicopatearnos y hablar de cualquier cosa. No pueden hablar de cualquier cosa estos personajes porque han hecho un desastre con el país. Han hecho un desastre astronómico con el país. Pero es muy importante este dato, es muy importante ya que se concrete la fecha para que se termine de cerrar el acuerdo con el fondo. Estamos ya entrando en abril, estamos cada vez más cerca, por lo cual tenemos un gobierno con la economía ordenada. En un país donde la economía es un caos constante, tenemos un gobierno que ha ordenado la economía. Al que llamaban loco, al que decían que no iba a poder hacer nada, bueno, ordenó la economía después del desastre que le dejaron. Y eso es un dato que ni ellos mismos pueden negar. Por lo cual, es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a este año, que tendremos un año electoral. Pronto volveremos y habrá anuncios respecto de la temporada de Breakpoint, que va a volver el programa, tenemos que ser vivos. Extraño nuestro diálogo, nuestro ida y vuelta. Y vamos a tener un año electoral, un año muy movido. Y van a decir de todo, van a operar de todo. Nos vamos a ver llorando por los jubilados. Ay, pobres jubilados, ¿cómo estaban con ustedes los jubilados? ¿Alguien me quiere explicar cómo estaban con el kirchnerismo? Un desastre eran. Ellos los fundieron. A ellos no les importan los jubilados, no les importan los pobres, no les importa a nadie. Les importa simplemente recuperar las cajas y el poder. Y este año será el año donde veremos realmente el despegue de la economía argentina. Cada vez que le sale una buena al gobierno, vuela todo, el mercado explota, la economía florece. Qué sé yo, es para que nos demos cuenta más o menos de para dónde va la mano y para dónde tiene que ir la mano. Este año será muy importante, queridos amigos, y vamos a dar una batalla durísima, durísima. Pero vamos a dar una batalla ya no con la carta de la esperanza, sino con la carta de la realidad, de lo que se ha logrado, de lo que se ha hecho. Porque Milei, el milagro económico del presidente Milei es real. Lo vemos, está frente a nuestros ojos. Y es innegable. Por más que después le quieran llorar con todas las cosas que le han querido llorar, con todos los delirios que le han querido llorar, a la gente le importa que está cumpliendo por lo que se lo votó, que es arreglar la economía de este país que tan mal venía, Estábamos en las puertas de la peor crisis de la historia y Milei logró solucionarla. Y ahora se vienen grandes tiempos, queridos amigos, se vienen grandes tiempos. Los invito, como siempre, a que se suscriban al canal, a que dejen su me gusta y lo compartan con todo el mundo. Así seguimos haciendo crecer cada vez más esta comunidad, que será importantísimo que estemos codo a codo, espalda con espalda, dando esta batalla cultural, porque será un año electoral muy importante, porque fíjense las cosas que se están logrando teniendo 40 diputados.
Este año es todo ganancia para Milei a nivel bancas en el Congreso, porque recordemos, en 2022 se presentó él nomás, tiene que renovar Expert, tiene que renovar las dos bancas que entraron Milei y Villarruel, ¿no? Que las ocupan Nicolás Ema y no me acuerdo quién más. Bueno, dos bancas en la Ciudad de Buenos Aires, dos bancas en la provincia, que eran Esper y Píparo, y después es todo ganancia, por lo cual sumará muchos diputados, además con la grandísima elección que va a ser. O sea, tendremos de cara al año que viene, de cara a lo que se viene, un montón de reformas que se podrán hacer ahora sí con la nueva composición de la Cámara de Diputados, con la nueva composición del Senado también, que ha sido un escollo muy difícil porque el kirchnerismo tiene 10.000 millones de tipos ahí adentro. Bueno, se viene, amigos, lo mejor, pero para que llegue lo mejor tendremos que seguir dando muy fuertemente esta batalla, así que les pido también que me ayuden a seguir llegando cada vez más gente. Muchas gracias y nos vemos en otro informe.